Buen día para todos y todas. Seguimos con el segundo día del ERAR. Como ayer, va a empezar Matías Meni con su curso, que me olvidé el título. Categorías extensivas y cohesión axiomática. Bueno, muchas gracias, Matías. Bien, bueno, gracias por volver. Ayer habíamos quedado acá, donde yo les pedí que tuvieran en mente esta idea de una categoría de espacios que está generada por un objeto que tiene un único punto. Generada, no definí bien qué era, pero involucraba tomar exponenciales y subobjetos. Para repasar, déjenme ver si logro hacer funcionar las pantallas. Acá estamos. Bien. Entonces, vimos la definición de categoría extensiva, que les recuerdo ahí, por si se olvidó. Vimos ejemplos de naturaleza topológica, combinatórica y algebraica. Y vimos que preguntas muy sencillas, formuladas en términos de punto, coproductos finitos y componentes conexas, y mayormente puntos y componentes conexas, rápidamente nos llevaban a través de los ejemplos algebraicos a teoremas fundamentales de la álgebra, como el teorema de la base o el teorema de los ceros. Antes de lo siguiente, pensemos un segundo en otra idea intuitiva, que es que en una categoría de espacios vamos a querer extraer naturalmente la categoría de espacios discretos. ¿Sí? Así que tenemos que tratar de hacer eso. Por unos minutos, fijemos una categoría extensiva con productos finitos, recordemos que eso implica que es distributiva, y definamos un objeto, o digamos que un objeto es decidible si la diagonal que aparece ahí, que es un subobjeto del producto de X consigo mismo, es complementada. Recuerden que un subobjeto es complementado si es parte de un diagrama coproducto. Eso es una de las cosas que vimos la vez pasada. Decidible significa que la diagonal es coproducto. Cuidado con la palabra, esto decidible no tiene nada que ver con computabilidad. Creo que, no estoy seguro de dónde viene la terminología, creo que viene del hecho de que para objetos así la igualdad, para dos cosas en el objeto, o son iguales o no lo son. Eso es la idea de que la diagonal sea complementada. Bueno, extraemos de la categoría C la subcategoría de objetos decidibles y enunciemos un par de resultados sencillos. El 0 y 1 son decidibles. Perdón, te hago una consulta de la complementariedad. Quiere decir que digamos, podemos generar estos dos, digamos, otra flecha de X por X para que no de X, no necesariamente de X. Existe un complemento que tiene su dominio. Un que va de Y por X, tal que tengo estos dos productos integrados. No, que juntos forman un coproducto. Sí, claro. Que X y su complemento forman un coproducto. X más X se tiene que poder expresar como la diagonal más otra cosa. La diagonal está separada del resto. Les decía, ¿se ve? Está bien. Bueno, pero se entendió, ¿no? Lo podemos hacer. A ver, probemos. Total, probamos. ¿Se ve? X es decidible si existe un monomorfismo C, del que ese diagrama es un coproducto. Entonces, eso implica que es un isomorfismo de manera canónica. No sé si se escucha, si no cargo el micrófono. ¿Se escucha bien? Bárbaro.
0 y 1 son decidibles. Además, si ustedes tienen una suma decidible, eso sucede, perdón, una suma es decidible si solamente si los sumandos son decidibles, y la subcategoría de objetos decidibles es extensiva y encierra productos finitos y subobjetos, que bueno, esa es parte de la prueba de que es decidible. Por ejemplo, las categorías de conjuntos que discutimos la vez pasada satisfacen que todos los objetos son decidibles, y eso es fácil porque todos los subobjetos son complementados, entonces en particular todas las diagonales, así que eso es sencillo. Veamos en cambio el caso de espacios topológicos. Sucede ahí que es decidible si solamente si es discreto. Si es discreto, todo subespacio es complementado, así que en el producto pasa lo mismo. La conversa no es difícil, pero es un poco distinta. Tomemos un espacio topológico decidible y elijamos un punto X minúscula ahí adentro. Podemos tomar este producto fibrado, porque estamos asumiendo que, bueno, en la categoría de espacios topológicos hay límites, así que no nos preocupamos por la existencia. Tomamos este producto fibrado y podemos concluir que el punto es complementado, porque resulta de ser la imagen inversa de la diagonal a lo largo de la flechita que está en la parte inferior del diagrama. Y bueno, en un espacio donde todo punto es Clopen, es necesariamente discreto. Y la flecha, o sea, lo que estás haciendo en este diagrama tenés el 1 que estamos definiendo el punto X, y la flecha horizontal es, ¿cómo sería eso? El de... Diciendo que existe un punto. El horizontal Arriba, una flecha hacia abajo. es el mismo X. Es el mismo X. Es el mismo X. Sí, tendría que haberlo dibujado ahí. Pero si te fijas en el diagrama vas a ver que necesariamente tiene que ser ese X. Ah, perfecto. Justamente porque tenés la diagonal a la derecha. Ah, claro. Tiene que estar ahí, por ahí. Pero hubiera sido más claro si ponía el X arriba también. Bueno, el punto es Clopen y eso es para todo punto, así que el espacio es discreto. En otras palabras, la subcategoría de espacios topológicos decidibles coincide con la inclusión de conjuntos en espacios topológicos como aquellos espacios topológicos que son discretos. En órdenes parciales y conjuntos simpliciales pasa lo mismo. Vale mencionar el caso de órdenes parciales finitos. Si ustedes toman la subcategoría de objetos decidibles, en este caso son conjuntos pero finitos. El argumento es el mismo, pero necesariamente los conjuntos tienen que ser finitos. Les decía que en grafos reflexivos y conjuntos simpliciales sucede lo mismo en el sentido que decidible es discreto. En este caso, a pesar de que los puntos de un objeto no son necesariamente epimórficos, ¿no? Que es algo en lo que insisto regularmente. ¿Qué pasa en los ejemplos de geometría algebraica? Y acá seguramente es un tema del que ustedes saben más que yo. Fijemos un anillo fijo. Dando vuelta a las definiciones, como se hace usualmente en teoría de categorías, vemos rápidamente que una K-álgebra es decidible como objeto de K esquemas afines con mayúscula, o sea, en lo opuesto de K-álgebras, si solamente sí es separable como K-álgebra. En el sentido clásico, acá usé una cita de un libro más o menos reciente del tema, que si lo recuerdan, esto es que la codiagonal es la proyección de un producto. Y acá lo escribí de la manera que a mí me gusta, pero si ustedes van a los libros seguro lo han visto de manera diferente, porque además toda la teoría suele considerarse en más generalidad usando álgebras no necesariamente conmutativas. Entonces la definición de separabilidad aparece como ahí dibujada más abajo, seguro del lado algebraico y no del lado extensivo, usando tensores, y además como nos están considerando álgebras conmutativas, tienen que dar la vuelta para que la definición tenga sentido, por eso el circulito arriba de la A. Pero en definitiva, lo que termina diciéndose es que la codiagonal, o sí, la codiagonal en definitiva, es la proyección de un producto. Por eso hay un idempotente involucrado, etc. Pero si se restringen a álgebras conmutativas,
separable es el concepto dual al que acabamos de ver como decidible. Y de vuelta, déjenme recordarles un teorema que seguramente ustedes entienden mejor que yo. Si K es un cuerpo, ya es una K-álgebra conmutativa. Yo me voy a restringir al caso conmutativo. Resulta que es separable como K-álgebra si solamente si es un producto finito de extensiones finitas separables de K. Y acá yo siempre he mirado la demostración varias veces y nunca termino de entender por qué la descomposición es finita. La definición de decidible o de separabilidad no habla de cardinalidades, es una cosa absolutamente elemental. Y sin embargo, cuando uno la aplica en una categoría algebraica como esta enorme, basta con pedir que sea separable para que la descomposición en coproducto sea finita. A mí me resulta sorprendente. Y dando vuelta al enunciado, lo que concluimos es, del lado extensivo, que para cualquier cuerpo, todo objeto decidible en la categoría de K esquemas afines, con mayúscula, es un coproducto finito de objetos decidibles y conexos. Acá tenemos la conjunción de decidible y conexo, que si se dejan llevar por la intuición es algo raro, porque yo los invité a pensar a decidible como discreto y a conexo como conexo. ¿Cuántas opciones hay para que un objeto sea conexo y discreto? Esa es la idea que uno tiene, ¿no? Pero la vida es más complicada. Comparen este resultado con el caso más sencillo, pero a primera vista parecido. En la categoría de órdenes parciales finitos, todo objeto decidible es un coproducto finito de unos. Un objeto decidible, ya vimos, es un conjunto finito, discreto, bueno, y es un coproducto de uno. Volvamos a esta cuestión de conexo versus decidible, y ahora tratemos de argumentar en una categoría extensiva con productos arbitraria. ¿Realmente funciona esta intuición que yo les estoy tratando de vender? Tendría que pasar algo entre conexos y decidibles para que fuera cierto. Y fíjense en este resultado. Si tienen un par de morfismos paralelos, con dominio conexo y codominio decidible, tienen que pasar una de dos cosas. O las flechas son iguales, o F y G tienen ecualizador inicial. Y no pueden ser igualadas por nada, que es la intuición que estábamos discutiendo. Si tienen una cosa conexa mapeada hacia algo discreto, y bueno, la intuición es que apenas uno se imagina que las cosas tienen puntos, lo conexo tiene que colapsar todo hacia algún punto. Y la demostración, fíjense qué sencilla es. Tomamos la diagonal, tomamos el par de flechas desde el conexo al par D por D, y nosotros sabemos que tomar semejante producto fibrado, si tomamos semejante producto fibrado, la flechita vertical de la izquierda es el ecualizador de F y G. Pero C es conexo, entonces el ecualizador, que es un subobjeto de un conexo, un subobjeto complementado, porque es imagen inversa de un complementado, o tiene dominio vacío, o es un isomorfismo, porque eso pasa con los complementados en los conexos, y eso significa que las flechas son iguales, o que no son igualadas por nada más que el vacío, el inicial. Noten que el argumento no involucra puntos. Y ahora veamos este corolario, que ahora captura más directamente esta intuición que estábamos hablando hace un segundo. Si tenemos una flecha con dominio conexo y codominio decidible, y el dominio además tiene un punto, entonces la flecha necesariamente es constante, porque podemos tomar estas dos composiciones, ahora apelando al punto que postulamos en el enunciado. Por un lado F, y por otro lado podemos colapsar todo, tomar el punto y aplicar la flecha. Y esas dos flechas son paralelas, tienen dominio conexo, tienen codominio decidible, así que o son iguales o tienen ecualizador nulo. Pero ecualizador nulo no tienen porque P las ecualiza. Así que necesariamente son flechas iguales, lo cual implica que F es constante. Bien, de vuelta, si no se vieron los detalles del argumento, en el fondo no importa. La idea que quiero enfatizar acá es que el argumento se puede hacer en una categoría extensiva arbitraria
con productos finitos. Y que la prueba no es complicada. Se usa usando la intuición natural. Discutamos ahora, vimos puntos, objetos cubiertos por los puntos, objetos con un único punto, y ahora veamos estos objetos que los llamo pulcros como traducción de NIT. Un objeto es pulcro si es decidible y conexo, y es esta idea, que no puede haber mucho espacio para objetos pulcros. Ciertamente en conjuntos, espacios topológicos, órdenes parciales, poliedros y categorías de esa naturaleza, el terminal es el único pulcro. Fíjense, desde un punto de vista abstracto, si nosotros nos quedamos con los objetos pulcros, por más que por ahora no sepamos si puede haber muchos o no, agarramos una categoría extensiva arbitraria, nos quedamos con la subcategoría de objetos pulcros, todas las flechas tienen que ser epimorfismos ahí, que es un corolario de la proposición anterior que hablaba de fechas iguales o totalmente distintas. Porque en la categoría de objetos pulcros, donde todo es a la vez conexo y decidible, un par de flechas paralelas tiene que ser o igual o ecualizado por un objeto que no está en la categoría, que es el vacío. Así que todas las flechas necesariamente tienen la propiedad de ser epimorfismo. Y ahora sí podemos hacer un poco más precisa nuestra intuición y deducir que si el terminal es conexo, entonces los objetos pulcros no pueden tener puntos, porque los puntos no pueden ser epimorfismos. Y bajemos un poco a tierra ahora y veamos ejemplos de objetos pulcros que no son terminales. Tomemos un cuerpo acá perfecto porque me simplifica un poco los enunciados. Eso, recuerden, significa que toda extensión finita es separable. Y reformulemos un resultado clásico en términos geométricos. Si K es perfecto, entonces, para todo objeto no inicial en la categoría de K esquemas afines con minúscula, recuerden, esto es álgebra finitamente presentables, OP, siempre existe un objeto pulcro y una flecha del pulcro a cualquier objeto no inicial. Esto, volvamos un minuto para atrás. Nosotros, asumiendo que el cuerpo es algebraicamente cerrado, demostramos, apelando al teorema de los ceros, que todo K esquema afín no trivial tiene un punto. Inmediatamente observamos, como se hace normalmente, que si el cuerpo no es algebraicamente cerrado, el resultado es falso. Pero es más o menos cierto mientras nosotros nos permitamos elegir figuras que son un poco más generales que puntos, a saber, estos objetos pulcros. Un punto en general no hay, pero siempre hay un morfismo con dominio pulcro, así que tal vez debamos relajar nuestra noción de punto. Bueno, pero ¿cuál es el resultado? La demostración, quiero decir. Y la demostración es el teorema de los ceros en su versión para cuerpos no necesariamente algebraicamente cerrados, que dice que para toda álgebra finitamente generada no trivial existe una extensión finita del cuerpo y una flecha del álgebra a la extensión, no al cuerpo base. Uno necesita extender un poco para que la flecha exista. Y bueno, como K es perfecto, podemos deducir que el álgebra es separable. Y abajo tenemos los dibujitos, tanto del lado geométrico como del lado algebraico. Del lado geométrico tenemos el X, que asumimos no inicial, y un objeto pulcro con una flecha hacia él. Del lado algebraico tenemos una extensión del cuerpo base K y una flecha del álgebra a la extensión. Pero ven que es lo mismo, solo que formulado de modo tal que la naturaleza geométrica del enunciado queda inmediatamente clara. Bien, entonces, para una categoría extensiva, tenemos un candidato tentativo para la definición de espacio discreto, a saber, los decidibles. Ahora pensemos si un objeto tiene una reflexión decidible. ¿Qué quiero decir con esto? Con una flecha universal hacia
la inclusión de objetos decidibles. Dicho con más cuidado, esto es que X tiene reflexión decidible, es que sí existe un morfismo que estoy llamando sigma acá, con codominio decidible, que llamo pi0 de X, tal que para todo morfismo de X en un objeto decidible existe un único, para todo morfismo F con codominio decidible, existe un F' de pi0 de X a D, tal que el triangulito conmuta. Es la mejor manera de forzar X a ser decidible, la manera inicial. Y noten una cosa, que la ortogonalidad entre conexos y decidibles que discutimos hace un minuto implica que para cualquier subobjeto conexo de X, si yo lo poscompongo con esta flecha universal que estoy postulando, necesariamente tengo que obtener algo constante, apenas asumo que C tiene un punto. Tengo un subobjeto conexo, un morfismo hacia un decidible, la composición va de conexo a decidible, así que tiene que colapsar todo lo que pueda. Y eso nos permite intuir, si es que existe, a este pi0 de X como el espacio discreto, porque es decidible, de piezas de X, o componentes conexas. En algunos casos, todos los objetos tienen reflexión decidible. Y en este caso, por supuesto, la asignación que manda X a pi0 de X se extiende a un adjunto izquierda de la subcategoría de objetos decidibles. Y además, típicamente preserva productos finitos. Y esto es algo que uno siempre a lo que tiene que estar atento. Si un funtor que calcula componentes conexas no preserva producto finito, entonces hay algo raro sucediendo. Entonces, por ejemplo, conjuntos finitos, numerables. En estos casos, todos los objetos tienen reflexión decidible porque son ellos mismos decidibles, así que en ese caso es trivial. En órdenes parciales finitos, todo objeto tiene reflexión decidible y lo único que uno tiene que hacer es calcular las componentes conexas en el sentido usual. En conjuntos simpliciales o grafos reflexivos, de vuelta, existe un adjunto izquierda a la subcategoría de objetos decidibles que preserva productos finitos. En estos casos, a diferencia del anterior, las cosas no tienen por qué ser finitas. Sí, pueden ser grafos reflexivos o conjuntos simpliciales arbitrarios. Y si nos permitimos asumir la existencia de semejante adjunto izquierda, fíjense que podríamos definir que un objeto es conexo si solamente si su pi0 es terminal. Y que si el pi0 preserva productos finitos, inmediatamente podemos deducir que los productos de conexos son conexos, al menos los productos finitos. Porque aplico pi0 y todo me da 1. Y ahora citemos a De Maussure y Gabriel en relación a esto, que por supuesto no lo enunciaron de esta manera. Pero el resultado dice así. Si ustedes toman cualquier cuerpo, K, y consideran la categoría de K esquemas afines con minúscula, y les recuerdo de vuelta, esto es álgebra finitamente presentables dada vuelta, resulta que todo objeto ahí, todo K esquema afín tiene reflexión decidible. Y además el adjunto izquierda, a la inclusión de objetos decidibles, preserva productos finitos. La demostración y el enunciado de Maussure y Gabriel, por supuesto, no está enunciado así, pero eso es lo que demuestra. Y lo que es curioso es que el funtor, el adjunto, lo llama pi0. Así que está pensando en esto, se está pensando claramente en componentes conexas, pero la demostración ¿cuál es? Uno toma, bueno, primero se concentra en los conexos, y para cada conexo busca dentro la mayor subálgebra separable, que tiene que existir porque puede acotar, puede tomar un colímite filtrante acotado por la dimensión. Es bastante sutil. ¿Sí? Después les voy a preguntar si alguno lo tenía presente este resultado, porque no fue fácil de encontrar para mí. Pero repito, es cierto, uno considera la categoría de K-esquemas afines, puede considerar ahí adentro los K-esquemas afines decidibles, y resulta que la inclusión tiene un adjunto izquierda que preserva productos finitos, y que calcula componentes conexas en un sentido sutil,
necesariamente sutil, porque el cuerpo no necesariamente es algebraicamente cerrado. De hecho, la categoría de conjuntos también categoría de conjuntos finitos también está metida dentro de los K esquemas afines, por más que K no sea algebraicamente cerrado, porque yo siempre puedo tomar el coproducto terminal consigo mismo. Puedo tomar 1 más 1 más 1 y hacer cualquier suma finita. Y este functor, que va de conjuntos finitos a K esquemas afines, también tiene una punta izquierda, pero no preserva productos si K no es algebraicamente cerrado. Entonces no es la manera correcta de calcular componentes conexas. Y antes de pasar a otra cosa, dejo una pregunta abierta porque no sé la respuesta. Yo sí puedo de vuelta preguntarme ahora en los esquemas afines con mayúsculas, en toda la enorme categoría de K álgebra dada vuelta, ¿qué objetos ahí tienen reflexión decidible? No sé. Bueno, descansemos por un segundo y repasemos qué fue lo que hicimos hasta acá. Para una categoría extensiva más o menos arbitraria, digamos que a los sumos le pedimos que tenga productos finitos, nos hemos preguntado cosas de naturaleza muy infantil, les diría, muy sencillitas, formuladas en términos de puntos y componentes conexas. Es cierto que todo objeto es coproducto finito de conexos, es cierto que los objetos tienen puntos, es cierto que los objetos pueden ser cubiertos por figuras chiquititas. Ese ya no es tan naif, ¿no? Porque hay que pensar en figuras que tienen un solo punto, que no son terminales, pero bueno, tampoco es... Una vez que uno acepta la idea de un objeto que tiene un punto y no es terminal, bueno, después se puede preguntar si cubren algunos objetos o no. Es cierto que todo objeto tiene reflexión decidible, y son todas preguntas que, insisto, son muy sencillitas y de una naturaleza geométrica inmediata, pero en cuanto nosotros empezamos a pensar en los ejemplos de categorías de espacios que vienen a nosotros a través de la geometría algebraica, inmediatamente tenemos que caer en un teorema que no es trivial. El teorema de la base, el teorema de los ceros, teoremas de descomposición en productos subdirectos, caracterizaciones de objetos subdirectamente irreducibles, y en este resultado de Mazur y Gabriel, que no sé si se le puede atribuir, perdón, a alguien más. Antes de pasar a otra cosa, quiero discutir qué sucede con la pregunta de quiénes son los objetos con reflexión decidible en TOP. En TOP pasan cosas raras, ¿no? Es algo que ustedes aprenden siempre en un curso de teoría de categorías, que TOP no funciona tanto como un ejemplo, sino como una fuente inagotable de contraejemplos. Uno tiene que saber apreciarla, pero tampoco renunciar a toda la intuición geométrica solo porque no funciona en TOP. Hay que tener un equilibrio frente a un ejemplo muy raro. Bueno, en espacios topológicos, como en cualquier categoría, si hay objeto terminal y coproductos, podemos tomar 1 más 1 y a eso le llamamos 2. Ya vimos que la subcategoría de objetos decidibles en TOP coincide con la subcategoría de conjuntos pensados como espacios discretos. Esta inclusión no tiene adjunto izquierda, se puede ver fácilmente porque no preserva productos arbitrarios. Si ustedes toman el producto de 2, una cantidad numerable consigo mismo, eso no se preserva, porque en conjuntos queda discreta, pero en espacios topológicos se transforma en una potencia del espacio de Sierpinski que no es discreta. Se transforma en el espacio de Cantor. Bueno, ahora introduzcamos una definición que no es exactamente discreto, es lo que se conoce como cero dimensional. Es un espacio T0 con una base de Clopens, abiertos cerrados. Decidible, que es lo mismo que discreto, implica cero dimensional, pero no vale la conversa. T0 es que para cualquier par de puntos existe un abierto alrededor de alguno que no contiene al otro. Una cosa de separación la más mínima posible. Les decía entonces que podemos considerar la subcategoría de espacios topológicos cero dimensionales. Y resulta que tiene un adjunto izquierda que tiene una construcción linda. Tomemos un espacio cualquiera X.
el conjunto de flechas de x a 2, yo ya lo he hecho, los invito de vuelta a pensarlo como el conjunto de Clopens de x, ¿no? Y determina una flecha canónica de x hacia 2 elevado a la potencia dada por este conjunto de flechas. ¿Qué hace intuitivamente? Le asigno a cada punto de x el conjunto de Clopens que lo contienen. Está escrito como una potencia, pero bueno, en la categoría espacios topológicos es un producto. Ahora que tenemos esa flecha canónica, que a cada punto le asigna su colección de Clopens que lo contiene, lo podemos factorizar como un epimorfismo seguido de un subespacio. Como subespacio hereda la cero dimensionalidad de la potencia de 2, y el epimorfismo que va de x en lo que estoy llamando pi0' de x, es universal hacia la inclusión de espacios cero dimensionales. Y se piensa a este espacio pi0' como el espacio de componentes conexas de x. Habrán escuchado hablar de cuasicomponentes. Bueno, los puntos de pi0' de x se pueden pensar como los cuasicomponentes de x. Que no es exactamente la idea que yo les venía comentando de un espacio discreto de componentes conexas. Este es un espacio de componentes conexas, pero necesita ser cero dimensional para que tenga su propiedad universal. Si exigimos discreto no funciona. Entonces, pi0' de x existe para todo x, se puede pensar como un espacio de piezas, pero no necesariamente discreto. Las reflexiones decidibles siempre tienen como dominio discreto, pero no necesariamente existen. Y hay una tercera cosa que pasa en espacios topológicos. Otra noción de componente conexa, que es la siguiente. Para cualquier punto de x, la componente de x es la unión de todos los subconjuntos conexos de x que contienen a x. Eso da otra noción de componente conexa. Se sabe que es conexa, se sabe que es cerrada para cada punto de x. Y acá está el resultado sobre quiénes son los objetos que tienen reflexión decidible en la categoría de espacios topológicos. Es una cosa que hicimos con Marra. Ahí está el constante, ahí tiene que pertenecer a C, ¿no? Sí, tenés razón. Adentro de la definición de CX, X tiene que pertenecer a C. Y además C conexo. Gracias. Sí, si no, no tiene sentido. Sí, perdón. X empieza siendo X, pero después para que la definición tenga sentido hay que pedir que esté en C. ¿Qué dice la caracterización de espacios con reflexión decidible? Bueno, que un espacio tiene semejante cosa si solamente si el pi0', que en general es cero dimensional, es discreto. Y que es lo mismo que pedir que toda componente del espacio topológico sea abierta. De vuelta, no sé cuán conocido es esto. Yo estuve buscando un rato largo en internet y terminé encontrando estos dos trabajos, del 77 y del 78, que estudian los espacios que tienen la tercera condición. Y los llaman, es razonable llamarlos weakly locally connected, porque uno los piensa, si un espacio tiene una buena reflexión decidible hacia un espacio topológico discreto, y está bien, es porque los pedazos andan bien, entonces se pueden conectar componente a componente, entonces es localmente conexo en un sentido intuitivo, porque después la definición de localmente conexo estricta que se usa normalmente es medio rara también. Puede haber espacios que son conexos, pero no localmente conexos. En fin, la condición de tener reflexión decidible es razonable, tiene esta caracterización, y en realidad lo que los invito a tener en mente es esta, en la construcción del pi0', que agarra una flecha canónica, que a cada punto le asigna el conjunto de subobjetos complementados, y luego factoriza esa construcción. Eso lo vamos a volver a ver si tenemos tiempo. Lo que estábamos haciendo con Marra es calcular los objetos con reflexión decidible en la opuesta de la categoría de M de álgebras.
Eso tiene una respuesta, pero no, dejémoslo para otro lado. Y ahora cambiemos un poco de tema. Hasta acá estuvimos discutiendo categorías extensivas, a lo sumo con productos finitos. En los ejemplos podían haber más propiedades, pero no, hicimos énfasis en los coproductos finitos y en los productos finitos, y cómo la extensividad nos permitía hacer efectiva un poquito mínimo de intuición geométrica. Ahora, rápidamente, la gente de geometría algebraica no se conforma con los K esquemas afines, y quiere una categoría más grande donde pueda hacer más cosas. Así que, bueno, ¿qué es lo que construye? Seguro que ustedes escucharon hablar de los esquemas, que a veces se definen de la siguiente manera. Un espacio topológico anillado, tal que cada punto tiene un vecindario, tal que el espacio restringido por ese vecindario es isomorfo al espectro de un anillo. E intuitivamente, acá rescaté al azar algunas citas de internet. La definición significa exactamente que los esquemas se obtienen pegando esquemas afines usando la topología de Saree. Una intuición parecida conocen de geometría diferencial, en donde una variedad diferenciable se define usando atlas a veces, y después se promueve como diciendo que se construye pegando abiertos de un espacio vectorial fijo. Un homeomorfismo local a veces se comunica con esta misma idea. Ustedes fijan un espacio, piensan en los abiertos de ese espacio, y luego los pueden pegotear esos abiertos, y eso les queda un homeo local sobre el espacio fijo que eligieron en un principio. Conjuntos simpliciales, ahora pasamos a un caso combinatórico. Bueno, también lo piensan de manera similar. Tienen ciertas figuras básicas que son los símplices, y si se permiten pegarlos de manera arbitraria, se obtienen un conjunto simplicial arbitrario. E incluso para grafos pasa lo mismo. Acá hay una sola figurita básica, que es una flecha. 2 puntos, una flecha. Si ustedes se permiten pegar de manera arbitraria esa figurita, bueno, se construyen grafos arbitrarios de esa manera. Ahora sí, tratamos de hacer seria esta intuición, de decir, bueno, ¿qué es pegar? Bueno, inmediatamente pensamos en colímites. Pero nosotros sabemos agregar colímites de manera libre. Entonces esto en principio lo podemos hacer para cualquier categoría de figuras chiquitas. No para abiertos, no para símplices, no para una flechita, no para esquemas afines. Lo podemos hacer para cualquier categoría. Así que sea C una categoría chiquita, esencialmente chiquita. La categoría de preace sobre C es, por definición, la categoría de functores contravariantes de C en conjuntos. Y la anotamos a veces con un sombrerito, ¿sí? Sombrerito. Ustedes bien saben que los colímites en categoría de functores se calculan punto a punto, así que la categoría de preace sobre C es cocompleta. Y también vieron que la asignación que manda un objeto a su representable se extiende a un funtor de C en la categoría de preaces, que es pleno, fiel y preserva todos los límites que existen en C. Pero además, la categoría de preaces es cocompleta y tiene, bueno, perdón, antes de enunciar la propiedad universal, noten que ya tenemos algo, una categoría esencialmente chiquita que los invito a pensarla como una categoría de figuras básicas o esquemas afines, cosas que queremos pegar. Ya podemos meterla de manera plena y fiel en una categoría cocompleta. Y además, no solo plena y fiel, sino que se preservan todos los límites. Una vez ahí adentro, si queremos, podemos pegar representables de manera arbitraria. Y además es la mejor manera de hacerlo, porque la categoría, el functor de Yoneda tiene esta propiedad universal. Si ustedes tienen un functor arbitrario A de C a una categoría cocompleta, entonces existe esencialmente un único A' desde la categoría de preaces hacia la categoría cocompleta, que hace este diagramita conmutar salvo isomorfismo de vuelta. Es una propiedad 2 universal, pero para nuestros propósitos alcanza con enunciarla como si fuera unodimensional. Entonces, para cualquier categoría chiquita, esencialmente chiquita, podemos construir la mejor categoría que se obtiene de pegotear objetos de esa categoría. Por ejemplo, conjuntos simpliciales, grafos reflexivos, pero
hay que pagar un pequeño precio. Bueno, no es tan pequeño. O si agregamos libremente pegoteo, vamos a destruir los pocos pegoteos que teníamos en nuestra categoría original. Y eso no es necesariamente bueno porque algunos de los pegotes que teníamos en la categoría original capaz que eran buenos. Por ejemplo, imaginen que nuestra categoría chiquita tenía coproductos finitos. Si ustedes toman en la categoría de preaces la suma de dos representables, hay un morfismo canónico hacia el representable por la suma, pero eso nunca va a ser un isomorfismo. Así que el lema de Yoneda revienta los coproductos. Bueno, y entonces nosotros tenemos esta forma universal de pegar cosas, de construir una categoría donde se pueden pegar cosas de forma arbitraria, pero destruimos los colímites. Y las topologías de Grothendieck no sabe si son lo que son, pero seguro escucharon hablar de ellas. En algún sentido permiten solucionar este problema. Veamos un caso particular de esto. Supongamos que C es esencialmente chiquita y de vuelta tiene coproductos finitos. Y rescatemos de la categoría de preaces aquellos preaces, recuerden, son functores de C open conjuntos, que preservan productos finitos. Eso significa que esta flecha canónica que hay de P aplicado a C más D hacia P por C por P por D, P aplicado a D, perdón, es un isomorfismo. Esta subcategoría tiene las siguientes propiedades. La inclusión tiene un adjunto izquierda que preserva límites finitos. Reflexiones, tal que el reflector preserva límites finitos, se llaman localizaciones, voy a empezar a usar esa palabra. Y las localizaciones heredan un montón de buenas propiedades de la categoría que la contiene. En este caso en particular, la categoría, llamémoslo categoría de Gaeta, esta categoría de functores que preservan productos. Perdón, ya dije que estaba asumiendo que C es extensiva. No me acuerdo, digámoslo de vuelta. Yo, para una categoría esencialmente chiquita y con coproductos finitos, puedo extraer de la categoría de preaces aquellos preaces que preservan productos. Eso puedo hacerlo nada más que asumiendo coproductos finitos en la categoría chiquita. Pero si la categoría es extensiva, entonces esta subcategoría tiene un montón de propiedades que no tiene en general. Entonces, si es extensiva, esta subcategoría que estamos llamando de Gaeta, es una localización de la categoría de preaces, entonces es completa, todas las propiedades que ustedes se pueden imaginar, las hereda de la categoría de preaces. Además, incluye los representables. El lema de Yoneda se factoriza por esta subcategoría de Gaeta. Y además, la factorización no solo preserva todo lo que preserva Yoneda, sino que además deja de destruir los coproductos. La inclusión de C en la categoría de Gaeta preserva coproductos finitos. Y la demostración, digamos, no la hagamos en detalle porque requiere un mínimo de conocimiento de topologías de Grothendieck en lo que no me quiero meter. Digamos el primer paso. Para una familia finita de flechas con codominio X, podemos considerar aquellas familias tales que la flecha inducida de la suma de los XY hacia X es un isomorfismo. La extensividad me permite concluir que esta familia de flechas, lo que estamos llamando cubrimientos acá, es estable por pullback. Eso es lo fundamental de la extensividad. El resto de la demostración dejémoslo para otro día. Déjenme mencionar que la construcción, para una audiencia como esta, vale la pena mencionar que, insisto, esta construcción aparece descrita en el libro de Swan de categoría, el Lecture Notes 76, que ya tiene unos años. La construcción aparece, bueno, para un caso particular, pero aparece hecha en detalle ahí. La subcanonicidad se deduce porque los representables preservan límites y el resto dejémoslo para otro día. Lo importante es resaltar esta proposición.
que si la categoría C es extensiva, podemos rescatar fuera de la categoría de preaces esta localización que llamamos gaeta de C. Y la intuición es esta, ¿no? Que dada una categoría chiquita cualquiera y extensiva, nos podemos encontrar una categoría mucho más grande, completa, con muy buenas propiedades, donde podemos pegar cosas de manera arbitraria, de modo tal que se preservan los coproductos. Piensen, por ejemplo, en la categoría de K esquemas afines para un cuerpo. De pronto nos encontramos este ambiente enorme, completo con completo, donde podemos pegar esquemas afines de manera arbitraria y encontrar ahí, considerar en esta categoría más grande, por ejemplo, funcionales de la recta fin elevada a la recta fin. Eso no podemos hacer en la categoría de esquemas afines, necesitamos un ambiente más grande. O para considerar el espacio de subespacios de la recta fin, es una cosa enorme, infinito dimensional, que es imposible que viva entre los esquemas afines. Necesitamos mucho más lugar. Y está ahí en la categoría de gaeta asociada a los esquemas afines. Para tener un poco más de intuición, veamos algunos casos sencillos de la categoría de gaeta. Y noten cómo de pronto le echamos un vistazo al pasado. Tomemos una categoría, no sé dónde digo que es extensiva, pero estoy asumiendo que es extensiva. ¿Sí? No lo digo acá, pero lo estoy asumiendo. Si tenemos una categoría extensiva, podemos considerar los objetos conexos ahí adentro, y resulta que si todo objeto es coproducto finito de conexos, entonces la categoría de gaeta es una categoría de preaces. De preaces justamente sobre los conexos. Entonces, si bien está definida como una categoría de functores que preservan productos, fíjense que en los casos que más nos gustan, digamos, donde hay descomposiciones finitas, la categoría de gaeta es una categoría de preaces sobre los conexos de la categoría que estamos considerando. Y la prueba es muy sencilla usando el lema de comparación, ¿no? Que no es una cosa sencilla. No es terriblemente difícil, pero es una cosa muy importante, teoría de topos. Bueno, los ejemplos. Todos los ejemplos de órdenes parciales, los ejemplos de geometría algebraica, incluso esos ejemplos de geometría algebraica que empezamos con coeficientes raros como el reticulado distributivo con dos elementos, todos se meten en estas categorías muy buenas de gaeta. El caso de conjuntos numerables es distinto, tiene una peculiaridad. No es cierto que ahí todo objeto es coproducto finito de conexos. Está el conjunto de los números naturales, que no se preserva en la inclusión en la categoría de gaeta. Entonces hay ahí un objeto muy particular con propiedades muy curiosas. Pueden ver detalles en un reprint del 2021 que apareció en TAC, un trabajo de Lovier que estaba sin publicar. Bueno, estas categorías de gaeta son muy buenas, pero no son el fin de la historia. Imaginemos la categoría de gaeta asociada a la categoría de esquemas afines para un cuerpo, o si prefieren, algebraicamente cerrado. Ahí adentro está la recta fin, que viene de la categoría de esquemas afines. Y resulta que adentro de la categoría de gaeta tiene sentido afirmar que la recta fin no es local. Los detalles de cómo hay que hacer esto riguroso no importan, porque estoy apuntando a otra cosa. La cuestión es que, pensado como anillo dentro de la categoría de gaeta, no es un anillo local. Y por varios motivos a nosotros nos gustaría que fuera un anillo local. Y resulta que hay una manera de resolverlo. Existe la mayor localización de la categoría de gaeta que contiene a la recta fin, pero donde adentro de la subcategoría sí se comporta como un anillo local. Y eso es lo que se conoce como el topos de Zariski asociado al cuerpo.
Para el caso de coeficientes raros, la construcción también funciona, aparece en un trabajo reciente. Y acá, si tenemos tiempo, me gustaría, bueno, no tenemos mucho tiempo, capaz que es el momento de terminar. Todo esto que les estuve contando es, de alguna manera, una reformulación de la sección 5 del trabajo de Lovier de 2008, que habla sobre la inexactitud de esquemas afines. Lo hace de manera breve, asumiendo que el lector tiene alguna idea de lo que está pasando. Fíjense que dice que la geometría algebraica construye categorías de espacios X a partir de categorías de álgebras A. ¿Y cómo funciona la idea? Ustedes extraen la categoría de álgebras finitamente presentables y la dan vuelta. Sí, eso es lo que nosotros podríamos estar llamando afines con minúsculas asociado a la categoría algebraica A. Las álgebras finitamente presentables, determinan toda la categoría de álgebras por un lado y determinan la categoría de preaces por otro. Y ambas categorías, la de álgebras y la de preaces, están en adjunción por motivos generales. Pero como ni las categorías de preaces ni los esquemas afines suelen tener los colímites correctos, entonces es necesario extraer del topos clasificador, que se construye como la categoría de functores finitamente presentables a conjuntos, un subtopos que tenga los colímites apropiados. Si no el de Gaeta, tal vez el de Zariski, pero algo que tenga los colímites que yo necesito para hacer la geometría que necesito. Y ese subtopos va a estar en adjunción con la categoría de álgebras, de modo tal que toda álgebra va a tener un espectro, un objeto dentro del topos, y cada objeto del topos va a tener un álgebra de funciones en la categoría algebraica de la cual empezamos. La extensividad, nos dice Lovier, esto para una categoría algebraica cualquiera, pero la extensividad, nos dice Lovier, nos permite dar un primer paso en la solución de los colímites, porque nos permite extraer de la categoría de preaces una primera aproximación a los topos que realmente nos interesan. Porque ahí, en este primer paso, al menos los coproductos funcionan bien y coinciden con aquellos de la categoría de esquemas. Bueno, y terminemos ahí, me parece. ¿Hay alguna pregunta? Cuando le hacemos